en el instante preciso en que la anticuada cerradura del viejo baúl cedió con un suspiro oxidado, revelando el diario encuadernado en cuero y una maraña de cartas amarillentas, Sofía sintió que un hilo invisible, tejido con secretos y silencios de décadas, se tensaba entre sus manos y el corazón latente de un amor prohibido, destrozando la injusticia que la había condenado a la sombra. Aquella noche, el destino, con su caligrafía caprichosa, comenzó a reescribir no solo la historia de su abuela, sino la suya propia. Hola, mi querido amigo. Prepárate para sumergirte en una saga de pasión oculta, de verdades enterradas y de una vindicación que te erizará la piel. Imagina por un momento a Sofía, una joven cuya existencia transcurría en los márgenes de una familia que la toleraba más que la aceptaba, una especie de apéndice incómodo en el árbol genealógico. Sus días eran una rutina de sacrificios silenciosos en un modesto apartamento, más viejo que ella, que olía a humedad y a los guisos sencillos que preparaba para su madre, Elara, cuya salud frágil demandaba cuidados constantes y medicinas costosas. Sofía vestía siempre ropa funcional, desgastada por los lavados y las horas de trabajo. Unos vaqueros remendados aquí, una camiseta de algodón descolorida allá, reflejaban una economía doméstica que se tensaba hasta el límite con cada factura de hospital. Sus manos, mi amigo, eran el mapa de su vida. Las yemas de sus dedos, a veces manchadas de tinta por los trabajos ocasionales de transcripción que tomaba para complementar sus ingresos. Las palmas suaves, pero con la cicatriz de una quemadura antigua por un descuido cocinando. Eran manos que trabajaban, que daban, pero que rara vez recibían. Su cabello, de un castaño oscuro que solía caer en un moño descuidado para mantenerlo fuera del camino, enmarcaba un rostro de facciones delicadas, a menudo marcado por el cansancio. Pero sus ojos, de un azul grisáceo profundo, eran la ventana a un alma perspicaz, curiosa, observadora hasta el último detalle. Eran ojos que veían lo que otros no querían ver, que notaban las pequeñas hipocresías, las verdades a medias que tejían la vida de su familia, acomodada. Esa familia, encabezada por su tía Renata, la hermana de su difunto padre, y su primo Marcos, el ojito derecho de Renata, la consideraba poco más que una carga, una sombra molesta en sus reuniones familiares, un recordatorio constante de la rama pobre de la estirpe. ¿Recuerdas aquella Navidad, verdad, mi amigo? La tía Renata, con su collar de perlas que brillaba más que su sonrisa, había invitado a Sofía y a su madre a la suntuosa mansión familiar, no por afecto, sino por una obligación social que le pesaba. Sofía, con su vestido más nuevo, que en realidad era uno que su madre había usado en su juventud y que apenas le quedaba bien, se sentía como un pez fuera del agua. El ambiente era de opulencia descarada, alfombras persas que absorbían el sonido de los pasos, candelabros de cristal que derramaban luz dorada sobre mesas repletas de manjares. Marcos, su primo, un joven altivo con una ambición tan desmedida como su falta de talento, se acercó a ella con una copa de champán en la mano. «Sofía, ¿sigues con tus proyectos? ¿No crees que ya es hora de que busques algo más práctico? Mi madre dice que tu abuela también era una soñadora, y mira dónde terminó, sin un céntimo». Su voz era un susurro condescendiente, apenas audible por encima de la risa de los invitados, pero las palabras, esas palabras, se clavaron en el pecho de Sofía como fragmentos de hielo, provocando un dolor agudo y una humillación que le tiñeron las mejillas de un rojo furioso. Sintió que la bilis subía por su garganta, un nudo de frustración que le impedía respirar con normalidad. Quería gritarle, defender a su abuela, pero la vergüenza la paralizó, la dejó muda. Solo pudo bajar la mirada, las manos apretadas en puños invisibles, sintiendo el ardor de las lágrimas no derramadas. Marcos se rió entre dientes y se alejó, dejando un rastro de su perfume caro y su desprecio palpable. La tía Renata, que había presenciado la escena desde lejos con una sonrisa aprobatoria,
Se acercó a Sofía más tarde. «Sofía, cariño, ¿por qué no te acercas a la cocina? La ayuda siempre es bienvenida con los platos. Así te sentirás más útil, ¿no crees?» Su tono era dulce, empalagoso, pero sus ojos, mi amigo, sus ojos eran fríos y calculadores. Eran los mismos ojos que veían a Sofía como una boca más que alimentar, un estorbo que debía mantenerse a raya. Sofía, con la garganta seca, solo pudo asentir. El nudo de frustración y la rabia contenida en su pecho eran una bomba de tiempo. Se sintió como un objeto, como una cosa, como la sirvienta de la familia. Cada instancia de menosprecio era un recordatorio constante de su insignificancia en ese mundo de lujo y apariencias, donde ella era apenas una sombra, un eco lejano. Pero Sofía, mi querido amigo, era mucho más que la soñadora o la carga que su tía y primo veían. Bajo esa apariencia humilde y a veces insegura, latía una mente extraordinariamente aguda, una inteligencia intuitiva que le permitía conectar puntos que a otros se les escapaban. Había heredado de su abuela no solo una belleza sutil, sino una profunda curiosidad por la historia, por las vidas de las personas, por los secretos que se ocultaban bajo la superficie. Era una lectora voraz, devorando novelas históricas, biografías, incluso ensayos sobre criminología, cultivando una capacidad de análisis y deducción que la mayoría de los miembros de su familia, con su superficialidad, ni siquiera sospechaban. A menudo, mientras los demás hablaban de trivialidades y chismes en las reuniones familiares, Sofía observaba, su mente trabajando como un complejo mecanismo, analizando gestos, tonos de voz, silencios. Era una detective sin casos, una historiadora sin documentos. Y así fue, mi amigo. Una tarde gris de invierno, mientras Sofía ayudaba a su madre a limpiar el pequeño trastero que apenas usaban, lleno de viejos trastos y recuerdos empolvados. Entre las cajas cubiertas de telarañas y el olor a rancio, sus dedos tropezaron con algo inusual. Un pequeño baúl de madera, viejo y oscuro, escondido debajo de un montón de mantas. La curiosidad, una chispa que siempre había ardido en ella, aunque a menudo reprimida por la necesidad, la impulsó a abrirlo. La cerradura, oxidada por el tiempo, cedió con un gemido. Dentro, entre un delicado pañuelo de seda y una rosa seca, encontró un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el paso de las décadas, y junto a él, un fajo de cartas atadas con una cinta de satén descolorida. Su abuela, doña Elena, a quien Sofía apenas había conocido antes de su temprana muerte, nunca había sido un tema de conversación en la familia. Se la recordaba vagamente como una mujer excéntrica, con un amor desmedido por los libros y una vida sin brillo, según la tía Renata. El diario, sin embargo, revelaba una caligrafía elegante y fluida, completamente distinta a la imagen que la familia había pintado de ella. Sofía sintió una punzada de algo parecido a una corazonada. Al principio, pensó que era solo un registro de pensamientos cotidianos, quizás poemas o reflexiones filosóficas. Pero al leer las primeras líneas, su pulso se aceleró. Había referencias a un amor secreto, a encuentros furtivos en París, a un hombre misterioso llamado Alejandro, un magnate de los viñedos, con el que su abuela había compartido una pasión intensa, prohibida por las convenciones sociales de la época. Sofía sintió una mezcla de incredulidad y asombro. Su abuela, la simple doña Elena, tuvo una vida secreta, un amor que rivalizaba con las historias de las novelas que ella tanto amaba. Era una idea que desafiaba todo lo que le habían contado. ¿Un amor secreto? ¿Un millonario? ¡Imposible!, se dijo a sí misma en un murmullo, mientras sus dedos ásperos acariciaban el papel envejecido. Su mente, acostumbrada a desentrañar problemas lógicos y a memorizar complejas secuencias de hechos, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Era una semilla diminuta, un grano de arena en un desierto, pero para Sofía representaba la única anomalía en su predecible y monótona existencia.
Su corazón dio un vuelco, de un modo que nunca antes había experimentado. No era miedo, ni siquiera asombro puro, sino una especie de excitación contenida, la sensación de estar al borde de algo monumental, de una verdad que hasta ese momento le había sido esquiva, quizás deliberadamente ocultada. La incredulidad luchó por un momento con la intuición. No puede ser, solo es un sueño de mi abuela, se dijo, tratando de sofocar la esperanza que ya brotaba. Pero la imagen de la caligrafía, extrañamente familiar, no se iba. La forma en que ciertas letras se curvaban, los trazos, las pequeñas imperfecciones, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido, un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. A partir de ese día, la vida de Sofía adquirió una doble capa. Durante el día, continuaba siendo la pobre Sofía, para su tía Renata y el resto de la familia, la que se encargaba de los recados y los trabajos ocasionales. Pero en la intimidad de su pequeño apartamento, cuando su madre dormía, Sofía se transformaba en una investigadora incansable. El diario y las cartas se convirtieron en su obsesión, el foco de cada minuto libre. Bajo la escasa luz de una bombilla parpadeante, sentada en el suelo, con los documentos esparcidos a su alrededor, Sofía se sumergía en el pasado, su rostro iluminado por la luz tenue y la emoción. La primera fase fue la más compleja, descifrar las anotaciones crípticas de su abuela. Había fechas, nombres de hoteles en París, coordenadas geográficas de viñedos en la campiña francesa y referencias a un acuerdo del olvido y a un gran sacrificio. Su pulso se aceleraba con cada revelación. Algunas de las cartas estaban escritas en francés, una lengua que Sofía no dominaba. Con su tenacidad característica, se matriculó en un curso de francés en línea, pasando horas en la biblioteca pública, con el diccionario en la mano, descifrando palabra por palabra, frase por frase. Recuerda la frustración inicial, el abismo de no entender. Un día entero pasó tratando de traducir una sola carta, sintiendo cómo el desánimo amenazaba con abrumarla. Lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos mientras la luz del amanecer se colaba por su ventana, recordándole las horas robadas al sueño, al descanso. Pero luego, un destello. Una de las frases en francés, «Mon amour, nos rêves viven», se repetía, y la emoción que transmitía la conectó con la esencia misma del diario. La conexión, aunque minúscula, fue suficiente para reavivar su determinación. Descubrió que el diario no era solo una historia de amor, sino una crónica detallada de cómo su abuela, Elara, una joven artista de talento excepcional, pero de origen humilde, se había enamorado de Alejandro Dubois, el heredero de una de las dinastías vinícolas más antiguas y ricas de Francia. Su amor era puro y profundo, pero su unión fue prohibida por la familia de Alejandro, quienes veían a Elara como una cazafortunas, una mancha en su impecable linaje. Había un documento clave, un contrato, un acuerdo del olvido, que forzaba a su abuela a renunciar a su amor y a cualquier reclamo sobre la fortuna de Alejandro, a cambio de una pequeña suma de dinero y la promesa de no revelar nunca su relación. La familia de Alejandro la había obligado a firmarlo, y a cambio le habían prometido una pequeña pensión que, misteriosamente, nunca llegó. Un escalofrío le recorrió la espalda. La pobreza en la que su abuela había vivido y que se había extendido a su propia madre no era casualidad. Era el resultado de una injusticia. La investigación de Sofía no se limitó a la traducción y la lectura. Comenzó a indagar en la historia de la familia Dubois. Usando su habilidad innata para la investigación y su pasión por la historia,
Rastreó árboles genealógicos, consultó archivos digitales de periódicos antiguos, bases de datos de propiedades. Se pasaba horas en cibercafés, con el zumbido de las computadoras y el aroma a café rancio como banda sonora, buscando cualquier mención de Alejandro Dubois y su romance prohibido. Hubo momentos en que sentía que chocaba contra un muro. La información era escasa, los registros antiguos, y los nombres se repetían en diferentes generaciones, confundiendo su búsqueda. La desesperación la invadía, un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarla. Pensó en su madre, en los sacrificios que había hecho por ella, y en el legado de injusticia que pesaba sobre su familia. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y volvió a sumergirse en la búsqueda, un destello de ira justificada en sus ojos. «No me rendiré», susurró. «La verdad merece salir a la luz». Lo más impactante de todo, sin embargo, fue lo que encontró en una de las últimas páginas del diario de su abuela. Una nota, escrita con prisa, casi ilegible, que hablaba de un verdadero heredero y de una fortuna oculta, un fideicomiso secreto que Alejandro había establecido para ella y para su futuro hijo, desatando una red de intrigas y una vasta fortuna que había permanecido congelada por décadas, gracias a la ambición y los engaños de la familia de Alejandro, y quizás de su propia familia. El apellido de los administradores del fideicomiso, Cortés. El mismo apellido de la tía Renata y Marcos, los mismos que la menospreciaban. Un shock recorrió cada fibra de su ser. Un frío helado le caló los huesos, seguido de una oleada de calor que le hizo arder las mejillas. Su respiración se volvió errática, entrecortada. Era ella. Ella era la pieza clave, la conexión que no había visto. Su mente dio vueltas y vueltas, intentando procesar la magnitud de la revelación. La tía Renata y Marcos no solo la subestimaban, sino que, de alguna manera, estaban implicados en la ocultación de su verdadera herencia, de la fortuna que le correspondía por derecho. La rabia, una emoción que rara vez se permitía sentir con tanta intensidad, comenzó a burbujear en su interior. Rabia por la vida que le habían robado, por la verdad que le habían ocultado, por las penurias que había vivido, mientras otros disfrutaban de una riqueza que, quizás, le pertenecía por derecho. Su garganta se cerró, impidiéndole respirar con normalidad. Los ojos se le humedecieron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada, de una determinación férrea. «No», susurró para sí misma, con la voz apenas audible. «Esto no quedará así. No, jamás». La incredulidad se había transformado en una verdad innegable, pesada y liberadora a la vez. El descubrimiento del fideicomiso y la implicación de la familia Cortés no solo amplió la investigación de Sofía, sino que también la impulsó a buscar apoyo. Sabía que no podía enfrentarse sola a un entramado de engaños tan complejo. Necesitaba aliados, personas de confianza que creyeran en ella y en su historia. La primera persona a la que se atrevió a acercarse fue precisamente don Ernesto, un anciano bibliotecario de la sección de historia local, con una memoria prodigiosa y una pasión por los secretos del pasado. Don Ernesto, con sus gafas en la punta de la nariz y su camisa de cuadros gastada, había observado a Sofía durante meses, inmersa en viejos tomos, y había notado la intensidad en sus ojos. Clara lo abordó una tarde, cuando la biblioteca estaba casi desierta, entre el olor a papel viejo y el murmullo de los ventiladores. «Don Ernesto», comenzó Sofía, con la voz apenas un susurro. «Necesito su ayuda con algo que va más allá de los libros». Don Ernesto, que había visto más historias que las que contenían sus estanterías, sintió la seriedad en sus palabras. Vio en los ojos de Sofía una determinación nueva, una luz que nunca antes había percibido. La invitó a sentarse en una mesa apartada, ofreciéndole una taza de té de hierbas que siempre tenía preparada. Sofía,
Con el corazón en un puño, le mostró el diario, las cartas, los nombres de la familia Dubois y los Cortés, la mención del fideicomiso. Habló de su abuela, de la injusticia que había sufrido, de la verdad que había sido oculta por avaricia. Don Ernesto escuchó cada palabra con la sabiduría de quien ha vivido mucho, sus cejas fruncidas en señal de profunda atención. No había incredulidad en sus ojos, solo una confirmación silenciosa de que las injusticias siempre encuentran su camino a la luz. Siempre supe que la historia de su abuela, doña Elena, guardaba más secretos de lo que la gente decía, mi niña, dijo don Ernesto, su voz áspera por los años pero firme. Y la familia Cortés siempre han sido lobos con piel de cordero. Cuenta conmigo. Mis archivos son suyos, y mi memoria es un mapa de viejos secretos. Juntos encontraremos la verdad. Su confianza no fue fácil de forjar. Sofía tuvo que compartir sus miedos, sus esperanzas más íntimas, su vulnerabilidad. Don Ernesto, a su vez, le reveló contactos en archivos históricos, le enseñó trucos para descifrar documentos antiguos y la impulsó a seguir la pista de cada nombre, cada fecha. Su compromiso era un pilar emocional para Sofía, una confirmación de que no estaba sola en esta batalla desigual. No eres una huérfana, niña. Eres la heredera de una gran historia, y yo estaré a tu lado para desenterrarla, le dijo una vez, con una mano arrugada y temblorosa sobre la suya. Esa simple frase llenó a Sofía de una fuerza que no sabía que poseía. El segundo aliado llegó de forma más inesperada y más moderna. Se trataba de Valeria, una joven abogada recién egresada, con una pasión por la justicia social que a menudo chocaba con la burocracia de los grandes despachos. Sofía la conoció en un voluntariado para personas mayores, donde Valeria ofrecía asesoría legal gratuita. La notó por su mirada incisiva y su forma de escuchar, que iba más allá de las palabras. Decidió arriesgarse y le envió un correo electrónico discreto con una pequeña muestra de las pruebas que había reunido, una especie de cebo, sin revelar su identidad al principio. Valeria, al principio, se mostró escéptica. Había recibido muchas teorías de la conspiración de clientes, pero algo en la meticulosidad de la información, en la coherencia de los datos, le hizo dudar. Sofía le propuso un encuentro en un parque, un lugar discreto y abierto. El día de la cita, Sofía llegó con su vieja mochila, el corazón latiéndole desbocado. Valeria, impaciente pero cautelosa, ya la esperaba. «Sé que esto sonará a locura», dijo Sofía antes de desvelar toda la historia, la de su abuela, el amor prohibido, el fideicomiso oculto y la posible implicación de los Cortés, con el diario y las cartas como piezas centrales. Valeria, al principio, escuchaba con un escepticismo profesional, su bolígrafo listo para anotar incoherencias, pero a medida que Sofía hablaba, con una pasión contenida y una lógica irrefutable, mostrando los documentos escaneados en su viejo teléfono, las fotos de los libros y las fechas, el escepticismo de Valeria se transformó en asombro, luego en incredulidad y finalmente en una indignación creciente. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es enorme», murmuró, pasando una mano por su cabello. Si todo esto es cierto, es un caso de proporciones históricas. La duda aún persistía, una pequeña llama de desconfianza. Pero Sofía, anticipando su recelo, le proporcionó detalles tan específicos, nombres, fechas y ubicaciones de los documentos que había encontrado, que Valeria supo que no se trataba de una fantasía. «Permíteme verificar algunas cosas», pidió. «Pero si lo que dices es verdad, si esta pista es tan sólida como parece, entonces seré tu abogada. Y juntas haremos que paguen por esto». La confianza entre ellas se construyó sobre la base del riesgo compartido y la búsqueda de la verdad. Valeria, con su conocimiento legal, su acceso a bases de datos jurídicas
y su habilidad para construir un caso se convirtió en el brazo ejecutor de la estrategia de Sofía, su voz en el mundo legal. Su pequeña oficina, llena de libros y expedientes, se convirtió en el cuartel general de la justicia, donde cada noche, bajo el zumbido de los fluorescentes, daban forma al golpe que estaba por venir. La tensión se hizo palpable. La tía Renata, una mujer habituada al control absoluto de la narrativa familiar y a los secretos bien guardados, empezó a sentir que algo se movía en las sombras. Sofía, que antes era una figura casi invisible, ahora tenía una extraña confianza en su andar, una luz diferente en sus ojos. Había dejado de responder con sumisión a los comentarios despectivos de Renata, respondiendo con miradas serenas que inquietaban a la tía. Rumores extraños empezaron a llegar a sus oídos. Sofía siendo vista en la biblioteca histórica, o reuniéndose discretamente con una joven abogada. La paranoia de Renata crecía como una mala hierba, y sus ojos, antes tan seguros, ahora buscaban culpables en cada rincón, especialmente en Sofía. «¿Qué andas tramando, ratoncita?», le espetó una tarde, con voz ronca de furia apenas contenida, cuando Sofía, sin darse cuenta, se quedó un instante más observándola mientras la tía Renata ordenaba unos papeles viejos de su padre. La piel de Sofía se erizó, un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. «Nada, tía, solo organizando mis pensamientos», respondió, con la voz apenas un hilo, sintiendo el nudo en la garganta. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le dijo: «No te acobardes ahora, estás cerca». La mirada de Renata, cargada de sospecha y desprecio, era un anticipo del huracán que se avecinaba. Marcos, por su parte, se volvió más agresivo en sus burlas. Un día, en una reunión familiar forzada, mientras Sofía ayudaba a servir el café, Marcos se acercó, su perfume caro y dulzón llenando el pequeño espacio. «Escucha, Sofía», dijo, su voz baja y gélida, pero con un filo de amenaza que la cortaba. «He notado que últimamente tienes demasiada curiosidad por el pasado de la abuela. Te recuerdo que la historia de la familia es nuestra, no tuya. Si sigues husmeando donde no te llaman, te prometo que lamentarás haber nacido en esta familia». Marcos, con una sonrisa de lobo, le dio un golpe amistoso, en el hombro, que era más un empujón sutil, casi imperceptible, que hizo que Sofía derramara unas gotas de café caliente sobre su propia mano. El dolor físico fue menor que el ardor de la humillación, la rabia que bullía en su interior. «Entendido, primo», respondió Sofía. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos azules se encontraron con los de Marcos con una firmeza inesperada. Había una chispa de desafío, un fuego que Marcos no esperaba ver en los ojos de la pobre Sofía. Marcos sintió un escalofrío. Esa no era la Sofía que conocía. Algo había cambiado. «Recuerda lo que te digo», gruñó Marcos, su expresión endureciéndose, y se marchó. Sofía se quedó allí, con el corazón acelerado y la mano ardiendo, no solo por el café, sino por la injusticia. Sus puños se apretaron. «No me detendrán», se dijo a sí misma. «No ahora que estoy tan cerca». Cada interacción con ellos, cada mirada despectiva, cada amenaza velada, no la acobardaba, sino que avivaba la llama de su determinación. Sentía el miedo, sí, un miedo visceral que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Pero ese miedo era eclipsado por una ira justa, por la imagen de su madre sufriendo, por el legado de pobreza que había sufrido su abuela, por la verdad que le había sido negada. «Que intenten detenerme», pensó, con una resolución inquebrantable. «No tienen idea de con quién están lidiando». El momento de la verdad se acercaba, y Sofía lo sentía en cada latido de su corazón. Y entonces llegó el día de la gran subasta de la herencia Cortés, un evento anual donde la tía Renata y Marcos, en un gesto de ostentación y desprecio, subastaban los objetos personales de los parientes
menos afortunados, para supuestamente mantener la memoria viva, pero en realidad para deshacerse de lo que consideraban trastos viejos y reafirmar su estatus. Ese año, la tía Renata había insistido en incluir las pocas pertenencias de la abuela Elena que aún quedaban en la casa de campo familiar, incluyendo un viejo piano desafinado y un lote de libros polvorientos. El evento se celebraba en el salón principal de la mansión Cortés, el mismo lugar donde Sofía había sido humillada tantas veces. El aire vibraba con el murmullo de voces, el tintineo de copas y el brillo de joyas ostentosas. La flor innata de la sociedad local, mezclada con curiosos y coleccionistas de curiosidades, se había congregado, vestida de gala, para presenciar el espectáculo. Sofía, con su vestido más sencillo pero con una dignidad renovada, se movía entre la multitud, su corazón latiéndole con una mezcla de pánico y euforia. Valeria estaba cerca, mezclada entre los invitados, con una cámara oculta y un discreto equipo de grabación. Don Ernesto, con su aspecto bonachón, se sentó entre el público, sus ojos centelleando con complicidad. El ambiente era de celebración, de opulencia descarada. La tía Renata, de pie en el estrado principal, con Marcos a su lado, irradiaba confianza, su sonrisa tan pulcra como su vestido de diseñador. Comenzó su discurso, la voz grave y resonante, hablando de su compromiso inquebrantable con el legado familiar, de su pasión por la tradición y de la necesidad de honrar a los ancestros, incluso a los menos exitosos. Las palabras le salieron de la boca como miel, empalagosas y falsas, cada una un puñal para el corazón de Sofía. Ella, al fondo del salón, observaba, cada fibra de su ser tensa, lista. De repente, justo cuando la tía Renata se disponía a subastar el viejo piano de la abuela, con una sonrisa de suficiencia que indicaba que lo consideraba apenas leña, las luces del gran salón, que antes brillaban con una intensidad deslumbrante, parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el vasto espacio en una penumbra inquietante. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio tenso, solo roto por alguna exclamación ahogada. Un foco de luz, que Valeria había preparado meticulosamente con la ayuda de don Ernesto, se encendió, apuntando directamente al estrado. Pero no a la tía Renata. Se posó en un proyector oculto que Sofía había instalado discretamente horas antes. La imagen que apareció en la pantalla gigante detrás del estrado no era el logotipo de la familia Cortés, sino una foto ampliada del diario amarillento de su abuela, junto a la palabra verdad, en letras rojas y mayúsculas. La reacción fue instantánea. La tía Renata se quedó paralizada. Su rostro, iluminado por la luz tenue del proyector, se tornó pálido, casi cerúleo. Marcos, a su lado, lanzó un jadeo ahogado. Sus ojos, antes tan petulantes, ahora desorbitados por el horror. Los invitados comenzaron a murmurar. El silencio se rompió por un coro creciente de preguntas, de asombro. Sofía, con una autoridad que nunca había poseído, activó el micrófono principal que estaba conectado a la instalación. Su voz, clara y firme, resonó por el salón, amplificada, con una cadencia que nadie esperaba de la pobre Sofía. «Buenas noches, distinguidos invitados», comenzó Sofía, cada palabra una nota precisa en la sinfonía de su vindicación. Su voz no temblaba, no había rastro de la joven humillada, sino la de una mujer que había encontrado su poder. «La tía Renata ha hablado de legado. Permítanme que les muestre lo que eso realmente significa». En la pantalla gigante, las páginas del diario comenzaron a pasar, una tras otra, no solo como imágenes estáticas, sino con las líneas cruciales resaltadas, acompañadas de documentos legales que Valeria había preparado con maestría, fotografías de las cartas de amor, un contrato de fideicomiso sellado y un árbol genealógico que conectaba la fortuna Dubois con su abuela y con ella misma. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad, luego de indignación. Las caras de los invitados, antes sonrientes y despreocupadas,
se contorsionaban en muecas de asombro y desconfianza. La tía Renata, recuperándose del shock inicial, intentó reaccionar. «¡Esto es un ataque! ¡Una falsificación vulgar! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta insolente!», gritó, su voz ahogada por la rabia, su rostro enrojecido, las venas de su cuello hinchadas. Señalaba a Sofía, que ahora había avanzado hacia el centro del salón, su figura pequeña pero imponente bajo el foco de luz. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una desesperación creciente, una bestia acorralada. Sus manos temblaban visiblemente, no de ira, sino de puro pánico. Marcos, por su parte, intentó acercarse al proyector para apagarlo, pero don Ernesto, con una agilidad sorprendente para su edad, se interpuso, bloqueando su camino con una mirada férrea. «No tan rápido, muchacho. Deja que la verdad hable», le siseó el anciano, sus ojos lanzando fuego. La gente comenzó a gritar, exigiendo explicaciones. El caos empezaba a apoderarse del ambiente festivo. Sofía, impávida, continuó. «Las pruebas que ven aquí no son falsas, tía Renata. Son el testimonio de un amor prohibido, de un fideicomiso oculto y de una fortuna que pertenece, por derecho, a la legítima heredera de Alejandro Dubois y Elena Montes». Las lágrimas asomaron a los ojos de varios invitados, conmovidos por la crudeza de sus palabras. La tía Renata sudaba copiosamente, su vestido se pegaba a su espalda, su pulso galopaba descontrolado, su respiración se volvía superficial y rápida. Intentó balbucear algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraban en la garganta, convertidas en un gemido inarticulado. Marcos, a su lado, se había quedado mudo, con la boca seca y los ojos fijos en la pantalla, donde ahora se mostraban los movimientos de la fortuna a través de los años, con el apellido Cortés misteriosamente involucrado en la administración de algunos fondos. «Pero hay más», dijo Sofía, su voz elevándose por encima del clamor, su mirada fija en la tía Renata, una mirada que no dejaba lugar a la evasión. «Este fideicomiso, el que mi abuela nunca pudo reclamar y del que su familia se benefició ilegalmente, estaba destinado a su hijo. Y yo, tía Renata, soy esa heredera. No la pobre Sofía que ustedes tanto desprecian, sino la única heredera del inmenso legado de la familia Dubois y Montes». En la pantalla aparecieron ahora documentos legales que probaban el matrimonio secreto de su abuela y Alejandro Dubois, sellado en una pequeña capilla en las afueras de París. Un matrimonio que invalidaba el acuerdo del olvido y legitimaba cada céntimo del fideicomiso. El salón estalló. Gritos de «fraude», «mentira», «justicia» resonaron por todo el espacio. La dinámica de poder se invirtió en un instante, de forma brutal y rotunda. La tía Renata, la gran matriarca, se encogió sobre el estrado, su rostro una máscara de horror, su figura antes imponente ahora reducida a la de una mujer humillada, expuesta. Marcos, completamente fuera de sí, intentó arremeter contra Sofía, sus ojos inyectados en sangre, pero Valeria y don Ernesto lo contuvieron, uno a cada lado, como dos guardianes inquebrantables, mientras los invitados retrocedían con horror. Algunos de los invitados se levantaron, indignados, llamando a la policía. Las cámaras de los medios, que antes estaban enfocadas en el estrado para cubrir la glamorosa subasta, ahora giraban hacia Sofía, capturando cada detalle de su triunfo. Sofía, con la dignidad recién encontrada, terminó su revelación. La verdad, como el vino añejo, siempre encuentra la manera de salir. Hoy, el amor de mi abuela y el legado de mi familia renacen de las cenizas, y la justicia, por fin, comienza su camino. Las palabras de Sofía resonaron con una fuerza implacable, sellando el destino de la tía Renata y Marcos en aquel salón abarrotado. La policía, alertada por Valeria con un mensaje discreto antes del apagón, llegó en cuestión de minutos, irrumpiendo en el caos.
La tía Renata y Marcos fueron arrestados en el mismo estrado donde habían celebrado su opulencia, sus caras reflejando una mezcla de furia impotente y terror abyecto. Sus manos, las mismas que habían firmado documentos fraudulentos y que habían rechazado la dignidad de Sofía, ahora eran esposadas, suplicantes. Su caída fue tan rápida y devastadora como su ascenso. La noticia del escándalo en la familia Cortés se extendió como un reguero de pólvora, no solo por la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Los periódicos, liderados por una investigación periodística que Valeria había filtrado previamente a su contacto, publicaron titulares en primera plana. El secreto millonario de los Dubois-Montés, la verdad detrás de la opulencia Cortés. La nieta rebelde que destronó a su familia. El amor prohibido que destapó un fraude de décadas. Los juicios fueron largos y mediáticos. Las pruebas de Sofía, el diario, las cartas, los documentos legales del fideicomiso y el matrimonio secreto de su abuela, los testimonios de don Ernesto y de otros antiguos empleados de la familia que se atrevieron a hablar, fueron irrefutables. La tía Renata y Marcos fueron declarados culpables de fraude, malversación de fondos y ocultamiento de información. Su condena fue severa, años de prisión y la confiscación de gran parte de sus propiedades, para compensar a Sofía y restaurar la fortuna que le correspondía. Su descenso fue brutal y público. Las noticias detallaban cómo fueron despojados de sus mansiones, sus empresas desmanteladas, sus cuentas congeladas. Se les vio en imágenes, demacrados, con el traje de presidiario, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora vacíos y hundidos. Los mismos círculos de poder que antes los adulaban, ahora los repudiaban con vehemencia, temerosos de manchar su propia reputación. La tía Renata, que había vivido rodeada de lujos, ahora enfrentaba la cruda realidad de la prisión. Su rostro, antes tan cuidado, ahora descompuesto por el pánico y la desesperación. Marcos, que había soñado con un futuro de poder, se vio obligado a trabajar en labores manuales dentro de la prisión, su soberbia aplastada por la monotonía y la dura realidad. La imagen de ambos, antaño intocables, ahora despojados de todo, fue transmitida una y otra vez por los noticieros. Sus redes de apoyo se desmoronaron. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron al instante. Las que antes habían sido sonrisas complacientes se tornaron en ceños fruncidos, y los susurros de admiración se convirtieron en cuchicheos de desprecio. La caída de la tía Renata y Marcos fue un espectáculo público de degradación, una lección visceral de que la justicia, aunque lenta, a veces llega con una fuerza implacable. Mientras la tía Renata y Marcos se hundían, la vida de Sofía, como el fénix de su legado, ascendía de las cenizas. No solo se demostró que era la única heredera legítima de la fortuna Dubois-Montés, sino que su historia de valentía y resiliencia la convirtió en una figura inspiradora. La primera prioridad de Sofía fue su familia. Su madre, Elara, recibió el mejor tratamiento médico disponible con la fortuna restaurada, y su salud mejoró drásticamente. Su rostro, antes marcado por el dolor y la preocupación, ahora iluminado por la paz. La tranquilidad de ver a su madre sonreír sin esfuerzo, sin la carga de la enfermedad o la precariedad, fue la verdadera recompensa para Sofía, un bálsamo para todas las heridas del pasado. Sofía no se limitó a disfrutar de su nueva riqueza. Fiel a su origen y a los valores que siempre la habían guiado, y honrando la memoria de su abuela, estableció la Fundación Helena Montés Dubois para las Artes y la Historia, un programa de becas y apoyo a jóvenes artistas e historiadores de escasos recursos, buscando preservar historias olvidadas y fomentar el talento genuino. Se convirtió en la presidenta de la fundación, liderando con una visión y una compasión que contrastaban drásticamente con la avaricia de sus parientes. Su antigua modestia se transformó en una elegancia natural. Su cabello ahora caía en ondas suaves,
y sus manos, aunque aún reflejaban la historia de trabajo, lucían cuidadas, con un brillo que antes no tenían, adornadas a veces con un discreto anillo familiar, símbolo de su herencia recuperada. Su oficina, con vistas a la ciudad y a un gran viñedo en la distancia, parte de su herencia, era un espacio de luz y claridad, muy diferente a los rincones oscuros donde solía esconderse para investigar. Los reencuentros fueron inevitables y a menudo catárticos. Una tarde, mientras salía de un evento filantrópico de su fundación, se encontró de frente con una antigua amiga de la tía Renata, la señora Delgado, una mujer que siempre la había ignorado. La señora Delgado la reconoció al instante, aunque Sofía ahora llevaba un impecable vestido de seda y una sonrisa segura. Sus ojos se abrieron de par en par, y un rubor de vergüenza le subió al rostro. «Oh, señorita Montes Dubois, qué gusto». «Permítame», balbuceó, extendiendo una mano que Sofía apenas tocó, con una cortesía distante. Sofía le dedicó una sonrisa serena. «No se preocupe, señora Delgado. Ya no busco la aprobación. Ahora busco el impacto». La vergüenza en el rostro de la mujer fue una vindicación silenciosa y profunda. Y luego estaba don Ernesto. Él se convirtió en el jefe de los archivos históricos de la Fundación, un puesto hecho a su medida. Cuando Sofía lo visitó en su nueva oficina, llena de libros antiguos y mapas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña, lo lograste. La historia de Elena, por fin, contada como debía ser», dijo, con la voz entrecortada. Sofía le sonrió con genuino afecto, una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos azules. «Y usted, don Ernesto, fue el primer guardián de esa historia. Nunca lo olvidaré». La expresión de admiración y orgullo en el rostro del anciano fue un eco del aprecio que Sofía sentía por quienes siempre habían visto su valía, incluso cuando ella misma no la percibía. La historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se mide por la riqueza o el estatus heredado, sino por la integridad y la fortaleza del espíritu. Demostró que el valor de una persona no reside en el brillo superficial de las apariencias o en los títulos de nobleza, sino en la profundidad de su carácter, en su capacidad para resistir la adversidad y para luchar por la justicia. Su legado perduraría mucho más allá de su vida, inspirando a generaciones a no rendirse, a buscar la verdad y a creer en el poder transformador de la perseverancia y la compasión y en la magia de las historias no contadas. Hoy, la Fundación Elena Montes Dubois es un referente global, un testimonio del impacto que una sola persona, una que fue subestimada y silenciada, puede tener en el mundo. Sofía, ahora una mujer madura con la serenidad de quien ha superado las pruebas más duras, sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su misión, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de elevar a otros, de construir puentes donde antes solo había abismos de desigualdad. Y así, mi querido amigo, esta historia sin filtro termina con la profunda certeza de que, incluso de los secretos más profundos y de las injusticias más arraigadas, puede renacer la más brillante y poderosa de las verdades, la que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es el legado más valioso.